Chicos, entonces, buenos días, tomo el pantallazo una vez para empezar. No sé qué hacer, estoy en un dilema moral. Ustedes me dirán qué hacemos. Esta es la primera clase de ciencias de economía que tenemos. Yo ya subí una guía, un cuestionario, la semana pasada sobre un tema, pues la semana antepasada, perdón. La semana pasada subí la guía, pero la semana antepasada no tuvimos clase pues porque el viernes fue festivo. Entonces estamos atrasadillos en ese tema. ¿Les parece si vemos los dos temas hoy? Cosa de que ustedes puedan resolver esa guía y puedan resolver la guía que voy a subir hoy también, el cuestionario, perdón, puedan resolver el cuestionario que envié la semana pasada y la guía que voy a subir hoy. Lo que pasa es lo siguiente, Laura Rey me preguntaba, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, el video está, pero con 11.1. Con ustedes yo no tuve esa clase, pues por lo que les comento. Como el viernes fue festivo, pues no nos vimos. Entonces la clase se perdió y pues hasta ahorita que nos volvemos a ver, sería retomar tanto el tema de esta semana como el del tema de la semana anterior. Entonces, por eso les digo a ustedes, retomamos, hago una explicación sencilla del tema anterior y ustedes pueden complementar si desean con el video o ustedes ven el video y empezamos la clase de hoy común y corriente. O vemos el tema de rapidez. Alguien que opine, diga qué hacemos, qué no hacemos. Vamos en su día, profe, es lo que usted desee. Ah. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Es mejor que veamos el tema de la clase pasada porque Sí, profe, para resolver sería el como cuestionario. saltarnos. Listo. Les propongo otro trato entonces. Aquí de bacano. El problema es que esto está siendo grabado y monitoreado. Si quieren, cojan el cuestionario de la semana pasada, yo hago la explicación y alguna pregunta, duda o comentario que surja a raíz del cuestionario, la pueden hacer y yo les ayudo a responder. Es algo como si yo se los ayudara a hacer. ¿Sí? Yo explico el tema y ¿Pero el cuestionario 3? ¿Perdón? ¿El cuestionario número 3? El 2. 2. El 3 no, porque el 3 no lo he subido yo, hasta hoy lo subo. Ese lo subo con la explicación de hoy. Termino la explicación y lo subo. No hables del 2, Sergio. Los que no lo han hecho, de pronto algunos ya lo hicieron o algo. Por eso, pero no es el que va con el taller. O sea, con el taller va un cuestionario, en el taller número 3 en plataforma. Va un cuestionario, ¿sí? Ese cuestionario, ¿cuál es? Empecemos por el principio, Sergio. El cuestionario que se subió fue el primer cuestionario que yo subí. El primer cuestionario fue con el video. El segundo cuestionario que subí tenía que ser con la videoconferencia que no tuvimos hace 15 días. Ese es el que les digo que si quiere hacemos hoy. Hoy voy a subir una guía, es igual a veces con preguntas cerradas, que hoy lo respondemos con el tema que corresponde hoy. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, la idea no es la guía, no es el cuestionario 3, Sergio, porque el cuestionario 3 no es subido. Es la guía número 2. Perdón, es el cuestionario número 2. Cuestionario número 2, ¿sí? Es el cuestionario número 2 que ya está en plataforma. Al finalizar la clase, yo subo el cuestionario, subo la guía número 4, que es por el orden de las guías que estamos llevando. ¿Listo? Solo les digo, si quieren ir mirando el cuestionario para irlo respondiendo, no hay problema. Ahí lo dejo a conocimiento de ustedes. Igual voy a empezar rápido. Si hay alguna pregunta, me van comentando. ¿Ciencias económicas, profe? Sí. Listo, chicos. Sí, los dos temas. Camila dice que los dos temas, sí, expliquemos los dos temas. Por eso les digo, o sea, qué pena hacerlo como tan de pronto rápido, chicos, pero pues es también con la premura del tiempo. Ciencias económicas. El tema de la semana pasada fue crecimiento económico. Entonces, la clase pues yo la dividí en 4 partes, que es crecimiento económico, teorías del crecimiento económico, factores que afectan al crecimiento económico y condiciones para el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Es el aumento de la producción de bienes y servicios de una empresa o un país. Entonces,
Cuando hablamos de crecimiento de una empresa, el crecimiento de una empresa, hablamos de la valoración. ¿Qué es el valor? El valor es la medida que un país o la importancia que el país le da a un determinado producto. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, pues le tendemos a dar mucha importancia a lo que es el petróleo, el café y la exportación de flores, ¿sí? En otros países de pronto es la industria automotriz, industria tecnológica, ¿sí? Ellos le dan más fuerza y más valor a este tipo de industria porque es lo que permite que el país crezca. Entonces, conceptualicémonos en esta clase. El crecimiento económico es cómo el país y las empresas elaboran estrategias para aumentar, para proyectarse un futuro sobre cómo hacen sus progresos económicos. Asimismo, el crecimiento económico, lo veremos más adelante, tiene 4 etapas o tiene 4, digamos así, 4 casos que son muy posibles dentro de la economía y dentro del crecimiento económico del país. Vamos a ver las teorías del crecimiento económico. Las teorías del crecimiento económico son aquellos pensamientos que algunos autores han propuesto para determinar qué se necesita para que un país crezca en economía. Entonces, Nicolás Caldor propone que el trabajador, que en la medida que haya más trabajadores, va a haber mayor producción. ¿Qué quiere decir eso? Él dice que a mayor población de un país, mayor trabajador, van a haber más trabajadores y va a haber mayor producción. Asimismo, dice él que el sueldo otorga una plusvalía. Chicos, ¿saben qué es plusvalía? Vale, la plusvalía es un valor que obtienen los objetos o los elementos producidos a diferencia del costo total. Un ejemplo, este esfero se puede vender, perdón, se puede comprar por, supongamos, 1.200 pesos, pero el costo de producción con mano de obra y todo puede ser 200 pesos. El resto es ganancia. Entonces, la plusvalía es ese valor agregado que el trabajador da para que un producto se realice, ¿sí? Nosotros como trabajadores, ustedes como futuros trabajadores, se van a dar cuenta que su labor es paga de acuerdo a un sueldo, pero no es equiparable a lo que ustedes producen. Ustedes producen mucho más de lo que les pagan. Siempre ha sido así y siempre, pues vamos a ver si sigue siendo así. Pero hasta el momento siempre ha sido así. La plusvalía es ese valor que gana la empresa por el trabajador, por el trabajo de un trabajador. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice Nicolás Caldor que en la medida que los trabajadores, de la redundancia, trabajen, van a otorgarle plusvalía a las empresas y al país. Entonces, uno al esforzarse, al trabajar, toda la ganancia que uno no cobra, como uno cobra un sueldo, no cobra por producto. Entonces, al cobrar un sueldo, el resto de plata, el resto de dinero, le queda al país. Capital producto, es decir, todo país tiene que estar siempre preocupado por estar produciendo, ¿sí? Nicolás Caldor asegura que todo país tiene un capital y que ese capital se transforma en producto. Entonces, él asegura que teniendo estas 3 cosas, la población suficiente para que trabajen, organizando a los trabajadores con un sueldo y teniendo un capital que trabajar, algo que hacer, un país va a estar siempre en el crecimiento económico, generando ganancias. Paul M. Romer, él dice que para que un país crezca económicamente tiene que haber una inversión internacional. Es decir, el país no puede depender solamente de lo que se produzca acá. Y aquí en la siguiente idea se contradice con Nicolás Caldor. Él dice que la población genera pérdidas. A diferencia de Nicolás Caldor, Paul M. Romer asegura que cuando hay más población, más gente, estas personas van a estar pidiendo constantemente más beneficios. Al estar pidiendo más beneficios, van a generar más pérdidas. Ahora, al haber exceso de población, paso al tercer punto, al haber exceso de población, las personas van a empezar a emigrar, a irse del país, generando pérdidas al país. ¿Por qué? Porque en teoría la educación hace parte de la inversión de un país y ustedes y nosotros, todos somos educados para ser trabajadores. Partiendo de esa premisa, el hecho de que se vaya una persona del país es una pérdida para el país porque es un trabajador que se fue. Esa es la mentalidad de Paul M. Romer. Entonces él dice, para evitar que nos vayamos a pérdida en el crecimiento económico, hay que regular la población para que no haya tanta pérdida y intentar motivar a las personas para que se queden en el país y le produzcan al propio país. Listo. Hay otras estrategias económicas que establecen
para haber un crecimiento económico tiene que haber bajo ahorro y procurar la inversión. Eso ayuda al decrecimiento económico. Las grandes empresas favorecen el crecimiento económico, entonces ellas están a favor de que en países pequeños lleguen grandes empresas para que muevan la economía. La desigualdad social no es buena, lo que ellos dicen es que entre más ricos haya, si los ricos llegan a acabar con la clase pobre, pues no va a haber quien trabaje, entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Si las personas llegan a ser tan pobres, no van a poder comprar los productos que produzcan, digámoslo así, la clase alta. Entonces lo que se busca es estandarizar un equilibrio, digámoslo así, que los pobres no lleguen a una situación tan deprimente que no puedan comprar un producto, sino que se mantengan ahí con un sueldo justo para que puedan sobrevivir y mantener el status quo. Esa es una teoría que asegura que la desigualdad social no es buena, que es necesario que haya un equilibrio entre ambas partes. Y pues termina con la idea, debe existir un equilibrio. No puede haber ni tanto ahorro ni tanta inversión, tiene que haber un equilibrio. No pueden haber solo grandes empresas, también tiene que haber empresas dentro del país. La desigualdad social no es buena, es decir, no pueden haber tantas personas ricas o pocas personas ricas y los demás paupérrimos, o sea, pobres, porque esto va a generar que no haya una inversión. Y nosotros como consumidores hacemos que la economía circule dentro del país. Listo, chicos. Factores del crecimiento económico. ¿Qué factores contribuyen a que la inversión económica se haga? ¿Qué factores influyen a que haya un crecimiento económico? El primero es la inversión en capital. Toda empresa, todo país tiene que estar preocupado siempre por la inversión en capital. Yo tengo que estar invirtiendo en algo que me produzca. Yo no puedo invertir en pasivos. Entonces, de acuerdo a eso, cuando el país invierte, cuando el país decide que debe buscar la manera de progresar, de mejorar, tiene que invertir siempre en ese capital. Otro de los factores en los que es necesario invertir es la educación. Y no hablamos solo de la educación básica, primaria, bachillerato, sino hablamos de la educación superior para prepararnos para técnico. Y las con lo que voy a decir. Nosotros aquí en Colombia tenemos el SENA bajo la idea progresista de que el SENA prepara a trabajadores, los técnicos del futuro. Sí, pero si ustedes se dan cuenta, no ofrece una carrera profesional de proyección, sino una carrera que le otorgue a usted un trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, la idea financiera es invirtamos en educación para crear trabajadores, para que trabajen en empresas y las empresas progresen. Igual hay que invertir en tecnología, en avances que puedan favorecer la idea de cómo poder seguir invirtiendo, por ejemplo, en el sentido del campo, cómo poder producir más, cómo poder acelerar los procesos de cosecha, los procesos de recolección, los procesos de venta. Entonces, la inversión en tecnología favorece a que la industria crezca un poco más. Entonces, esas son las tres inversiones que se deben procurar siempre en la inversión para el crecimiento económico. ¿Qué condiciones son necesarias para que haya un crecimiento económico? Entonces, ya decíamos anteriormente, la inversión y el ahorro, el mercado intermediario financiero, es decir, alguien tiene que estar, el mercado no puede ser del consumidor a la mesa, no, tiene que haber intermediarios, porque esto ayuda a la circulación del ciclo económico. Tiene que haber una estabilidad política, las leyes y el derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasó en Venezuela. Cuando no hay una estabilidad política, cuando las leyes y el derecho de propiedad son, digámoslo, abolidos, ocurre que ciertas empresas o ciertas personas no pueden invertir en esos países. Al no poder invertir en esos países, pues no puede haber una ganancia. Entonces, al no haber una ganancia, pues el país no va a crecer. Entonces, la estabilidad política asegura, pues, lo que hace nuestro gobierno, a veces ya se va al otro extremo, que genera una estabilidad política y regula las leyes de acuerdo a que beneficie un poco más a las empresas. ¿Para qué? Para que las empresas se sientan acogidas, puedan generar más trabajo, y al generar más trabajo, pues puede haber un poquito más de circulación de dinero y la economía del país progrese. Entonces, esa es la necesidad de una estabilidad política. Lo vamos a ver en el tema que corresponde de hoy. Ya lo vemos más adelante. La inversión en capital humano. Pues lo decíamos anteriormente, la inversión en educación, la inversión en salud. Un trabajador enfermo no nos sirve, un trabajador sin educación no nos sirve, entonces hay que invertir en el capital humano, invertir en las personas.
una persona sin casa, sin ciertas comodidades no sirve. Entonces el país tiene que asegurar ciertas condiciones de vida para que sus trabajadores puedan seguir trabajando. Libre comercio y libre circulación de capitales. Esto asegura de que el país tiene que asegurar que el producto pueda entrar y salir libremente, o sea, no poner tantas trabas legales, que lo que va a hacer es impedir la circulación del dinero y así va a hacer que el país no crezca. Entonces, hasta ahí, claro, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, los perdí. No, señor. ¿Algo que no hayan Nelson, entendido? ¿No? ¿Pudieron ver el cuestionario? Sí, profe, yo ya lo tenía resuelto, no sé por qué. Madre, eso que cuando... Listo. Los que no lo tenían resuelto No, es que no pueden me hacer... acordaba. No te Pero a mí se preocupes. me hace que ya había visto esa explicación, porque si yo lo hice fue porque yo vi la explicación, pero... Es que está por video. Porque yo tuve esta clase con 11.1, de pronto la viste con 11.1. sí. Porque la clase sí la tengo yo con 11.1 los lunes. Pero bueno, en fin, no hay problema, chicos. A los que no hayan visto y tengan dudas, pueden hacerla. La idea es entender, chicos, de que existe el crecimiento económico y dependiendo de cómo el país se organice y se proyecte, así mismo puede crecer. Así, hay ¿qué condiciones es que la macroeconomía? ¿Perdón? ¿Qué es la macroeconomía? Uy, me aterra esa pregunta. Sí que está en el cuestionario, pero ya lo expliqué en clase. La macroeconomía hace referencia a la Aprendiendo. economía, hace referencia a la economía tanto de empresas y de países, ¿listo? Es la economía más grande, la más fuerte que hay. Si hay una respuesta que se equipare a eso, Eslava. Lo más grande de lo grande. ¿Cómo? No entendí nada. Es lo más grande de lo grande, ¿sí? La más grande de lo grande. No, es la economía pues que compete necesariamente a empresas y a países. ¿Sí? Tiene que haber una respuesta así. Sí, sí hay una respuesta, gracias. Ajá. Ahora, es el estudio que se le hace a la Me oxidación diga, constante. no es que se agarra también. Haga la pregunta bien decente y yo le doy una respuesta lógica. No me pida que le diga cuál es. No mentiras, tranquilo, estoy oyéndolo, profe. Ah, bueno, Estoy haciendo un chiste en su día. gracias. Chicos, entonces, vamos a ver el tema del día de hoy, que se complementa mucho con el de la semana pasada, pero pues, que vimos hoy también, que es el de política monetaria. Entonces, tengamos presente siempre que un país va a buscar siempre la perspectiva de estar creciendo económicamente, ¿sí? El país está siempre en vista de cómo puede mejorar, de cómo puede aumentar sus ingresos, de cómo puede aumentar su producción. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces, una de estas formas de implementar este tipo de producción es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, perdón, paréntesis antes. El orden de la clase es el siguiente: problemas económicos fundamentales, objetivos de la intervención del Estado, es política monetaria, objetivos de la política monetaria, política expansiva y restrictiva y ejemplos de una política monetaria. Listo. Problemas económicos fundamentales. No es que sean problemas en cuanto a que sea una situación mala, sino son los interrogantes o los cuestionamientos que se hace constantemente un país para que pueda progresar. Entonces, decimos así, desde que el hombre vive en sociedad se ha planteado tres cuestiones económicas que son fundamentales. Es decir, toda sociedad siempre se ha planteado esto y los países pues también se lo plantean, porque esto garantizará que el país pueda seguir teniendo su autonomía e independencia financiera. El primero, ¿qué bienes se van a producir? Es decir, ¿qué va a producir ese país? ¿En qué cantidades? ¿Cuántas y cuáles mercancías? ¿Sí? Entonces, así mismo como el país empieza a ver que produjo tal elemento, perdón, que su territorio es rico en ciertos elementos, asimismo dice, bueno, mi economía se va a encargar de producir estos elementos. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia con el café,
pero hay una fruta que es muy propia de Honduras que se llama la lica, no sé si alguno la ha visto, un día eso se las muestro. Aquí no se da en Colombia, entonces nosotros no podemos decir como colombianos que vamos a basar nuestra economía en el producto de lichas, ¿sí? Porque pues, no producimos ese producto. Entonces, mirando eso, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a producir. ¿Cómo se va a producir? Entonces, la organización social tiene que establecer ciertos personajes o las personas mismas se establecen para que puedan organizarse y trabajar en ese negocio, que sí puedan contribuir al financiamiento del país. Yo les decía a ustedes una vez que la economía es un ciclo y lo traigo a colación aquí porque independientemente del trabajo que uno tenga, nosotros dependemos de todos. O sea, yo como profesor, y cualquiera, el abogado, el doctor, dependemos del obrero, dependemos del campesino, ¿sí? Dependemos del doctor, dependemos del vendedor, ¿sí? Yo dependo de ellos y ellos dependen también de mí, es decir, la economía se vuelve cíclica. ¿A qué voy con esto? Supongamos que despidan a todos los campesinos. Uno dice, pues eso no pasa nada, pero si el campesino no produce, nosotros no comemos, si nosotros no comemos, el vendedor se va a ver perjudicado. Es decir, siempre hay un ciclo en el que nos vemos afectados. La economía es tan delicada que se ve afectada por el efecto dominó. Si una pieza cae, la economía empieza a caerse, ¿sí? Si nosotros como profesores no educamos a los futuros profesionales o a los futuros trabajadores, estos no van a salir a producir, ya chicos que lo estoy diciendo de buena manera, no van a salir a producir y la economía va a entrar en crisis, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que todos dependemos de todo, igual si sus papás no trabajan, ustedes no pueden estudiar, si ustedes no pueden estudiar, los profesores no tenemos trabajo, ¿m? Si no tenemos trabajo, pues morimos de hambre. Entonces, todo tiene un ciclo, todos los ciclos económicos van dependiendo uno de otro. Listo. ¿Para quién se va a producir? Entonces, cuando se produce, vaya la redundancia, un producto, un servicio, o se hace un servicio, siempre tiene que estar puntualizado en qué se va, a quién se le va a prestar. Entonces, el país tiene que tener muy claro estas tres reglas económicas que le van a permitir funcionar y establecer sus políticas. El país tiene que asegurar que el producto que vaya a producir, ¿sí?, tenga quien lo produzca y que se pueda ser comercializado, ¿sí?, para que así pueda generar una ganancia y se mantenga. ¿Por qué el Estado, el gobierno, tiene que intervenir en las políticas económicas? Pues una de las primeras razones es porque tiene que optimizar la asignación de los recursos. Es decir, el país tiene un dinero. El gobierno tiene que entrar a ver cómo invierte ese dinero, cómo lo organiza. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pues aquí en Colombia roban mucho, pero aquellos ministros que no roban, ellos se organizan y empiezan a establecer a qué partes del país o a qué aspectos del país invierten. Por ejemplo, el ministro de Salud recibe unos recursos del Estado, del pueblo, y los invierte en toda la infraestructura de salud, médicos, bueno, en fin, ¿sí? Por ejemplo, el ministro de Cultura, el ministro de Deporte, es decir, cada ministro tiene la tarea de asignar ese recurso, de distribuir ese recurso de manera equitativa en los elementos esenciales. Entonces, esa es la primera razón por la que el Estado interviene en el país, en la economía, perdón. La segunda es para asegurar la distribución equitativa del ingreso. Entonces, yo les decía, un segundo, ahora que me acuerdo, les digo a ustedes, imagínense que cada uno de ustedes trabaja y gana un sueldo y cada uno de ustedes tiene una casa, ¿sí? Usted en su casa manda, cada uno de ustedes es un país. Asegurar la distribución equitativa del dinero. Si usted se gana, supongamos, 1.000.000 de pesos mensuales, usted no puede decir, me gasto 2.000 en dulces, perdón, 980.000 pesos en dulces y 20.000 pesos en, no sé, en los servicios. Y usted no puede hacer esa distribución tan mala porque no va a durar ni un mes ni 15 días y se va a ir a quiebra y va a empezar a pasar hambre, ¿sí? Si tenga un montón de dulces, pues todos esos dulces le van a hacer daño y le van a causar diarrea. Entonces, usted tiene que asegurar una distribución equitativa del ingreso. Así sucede con el país. El país tiene que asegurar que el dinero que él recibe tiene que organizarlo equitativamente en ciertos elementos
muy propios de su economía. Por ejemplo, en la salud, en la educación, ¿sí? En la vivienda, en la infraestructura de la ciudad, porque al distribuirlo y organizarlo equitativamente de esta manera, va a favorecer a que los trabajadores tengan una estabilidad y puedan seguir trabajando. La tercera y la más importante, y las que esta va a estar en una de las preguntas, generar una estabilidad económica, ¿sí? Si yo organizo mi plata bien, lo que les digo, cada uno de ustedes es un país, se gana 1.000.000 de pesos, pues, ¿sí? Haciendo la comparación. Y usted dice, bueno, tanto para servicios, 200.000 para servicios, 200.000 para mercado, 200.000 para ropa, van 600.000 pesos. Un ejemplo, 200.000, no sé, para gastos varios y guardo y ahorro 200.000 pesos. Usted generó una estabilidad porque logró cubrir los aspectos más importantes de su casa y logró ahorrar. Pues genera una estabilidad económica, ¿sí? Igual sucede en el país, chicos. El país tiene que, cuando organiza equitativamente el dinero, genera una estabilidad económica porque ya todos los organismos o todas las partes que dependen del Estado tendrán un equilibrio que les permitirá funcionar. El problema aquí es que esa plata la roban, pero bueno. Y por último, la que más nos interesa es que cuando genera una estabilidad económica, puedo promover ese crecimiento económico. Entonces, volvemos al ejemplo del 1.000.000 de pesos y su sueldo. Usted ahorró 200.000 pesos. Si mes a mes usted ahorra esos 200.000 pesos, es un ejemplo, usted podrá tener a final de año un dinero ahorrado y podrá hacer una inversión y eso ya usted lo hace acreedor de un patrimonio que lo pone en otra posición económica antes de la que estaba. Entonces, pasa de ser una persona que no tenía nada a una persona que ya tiene algún bien. 1.000.000 de pesos, no sé, se compró una moto, entonces ya es acreedor a un bien, ya tiene otro elemento, lo invirtió en una casa, ya se hizo acreedor de una casa. Es decir, promuevo el crecimiento económico. Esto es economía, esto pertenece a la macroeconomía, pero también es aplicable a la microeconomía o a la economía personal. Si usted organiza sus finanzas, usted tendrá un crecimiento económico, pero si usted es como un barril sin fondo, que todo lo que recibe lo desaparece, usted nunca va a poder crecer. Igual sucede con el país. Si el país empieza a gastar todo el dinero que le entra, todo el dinero que le entra, y antes queda en deuda, pues el país va a entrar en una crisis y no va a generar un crecimiento económico. Decía que ya viendo una revista y un documental, decía que Colombia se está excusando actualmente por el COVID-19 y está asegurando que a causa del COVID-19 no está generando un crecimiento económico. Decían unos estudios que antes de que existiera la crisis del COVID, Colombia ya iba en un decrecimiento bastante grande, Colombia ya estaba entrando en crisis. Entonces, pues la cuestión ahí es entender que uno no puede justificar las cosas. Cuando hay una mala administración del dinero, siempre va a haber crisis. Listo, chicos. Ahora entremos a materia. ¿Qué es política monetaria? Y las que esto también aparece en el cuestionario. Se define la política monetaria como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero. Existen en los mercados con ellos variables subyacentes como las tasas de intereses, las tasas de cambio y la inflación. Entonces, aquí es muy importante entender esto. Ya anteriormente, o sea, lo que acabo de explicar ahorita, es todo el preámbulo para entender por qué el Estado entra a afectar la economía, entra a tomar decisiones sobre cómo se hace economía o cómo funciona el mercado en el país. Entonces, la política monetaria busca esa regulación. ¿Cómo hacer que la economía crezca? Entonces, entiéndase política monetaria como la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico de un país. Pilas con lo que decimos acá, garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico de un país. Por más compañía internacional que haya o que venga aquí a Colombia, por ejemplo, no puede venir a cobrar lo que quiera. Eso está regulado por la política monetaria. Supongamos, si una gaseosa, por ejemplo, cuesta 50 euros en Europa, aquí no puede venir a costar lo mismo. Por más que diga, pero es que yo la produzco en euros, no, pues no puede venir a invertir acá. La política monetaria regula este tipo de cosas. Así a grosso modo 5 por 3, 15 sería una gaseosa en 150.000 pesos, un ejemplo, ¿no? Entonces, el país no puede aceptar ese tipo de inversiones. En cambio, si el productor se presenta
dice que va a poner su fábrica acá, que va a venderla más barata, el país acepta porque genera empleo y porque la está vendiendo a un precio considerable. La política monetaria está detrás de eso, de regular los precios para generar un crecimiento económico. Esto, ténganlo muy presente para subir chicos y para el cuestionario. Entonces, ¿quién regula esto en sí? ¿Qué entidad regula esto? En primer lugar, para eso está el Banco de la República o hay un banco central. Cada país tiene un banco central. Aquí en Colombia lo conocemos como el Banco de la República. Pero en cada país hay un banco central el que se encarga de organizar y tener presente cómo va a replicar esta situación económica, cómo va a replicar las decisiones económicas en cada uno de los estamentos. ¿Quiénes le ayudan a los bancos de la República? Los bancos privados. Los bancos privados, con la tasa de intereses, con la regulación de préstamos, con toda la infraestructura que maneja el banco privado, ellos son quienes van a entrar a regular cómo funciona la economía. Por ejemplo, si el país decide, ejemplo, eso pasa mucho aquí en Colombia, que no necesitamos más empresas, los bancos se niegan a hacer préstamos. Y el banco a negarse a hacer préstamos no va a poder funcionar el microempresario. Lo que ustedes están viendo que la gente dice, pero uno va al banco y no le hace el préstamo. Pues por esta razón, que los bancos privados son los que entran a regular este tipo de circunstancias y este tipo pues, de eventualidades. ¿Cuál es el objetivo? Perdón, chicos. Entonces, los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? Uno de los objetivos de la política es controlar la inflación, es decir, que no suba tanto un precio, ¿sí?, que nadie lo pueda comprar. Entonces, no, tiene que haber un equilibrio. Siempre les he dicho yo, en economía se maneja el equilibrio. Mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Entonces, la segunda, pues se sobreentiende reducir el desempleo, es decir, a nosotros no nos sirve tener un empleado sin trabajo porque es un trabajador que no está produciendo y pues también no nos sirve porque se va a quiebra. Procurar que haya el mínimo de número de personas en situación de desempleo. Conseguir el crecimiento económico. Asegurar que la economía del país crezca o crece para poder asegurar el empleo y el bienestar. Y por último, mejorar el saldo de la balanza de pagos. La importancia del país no puede ser mayor que las exportaciones, las importaciones, perdón. Es decir, un país no puede permitir que llegue mucho producto externo si él no está exportando. ¿Por qué? Porque el país entraría en deuda. Algo así como cuando el niño chiquito va a la tienda y dice, mi mamá me mandó a fiar esto, esto, esto. Sí, pues si usted no va y paga eso, su deuda va a crecer. Si el país se asegura nomás que le entre mercancía y no exporta mercancía, el país va a entrar en una crisis. Entonces, el objetivo también es ese, controlar esto. Si el país ve que hay mucha empresa internacional, niega la entrada y dice, ustedes no pueden entrar porque van a desestabilizar la economía de nuestro país. O por el contrario, como Colombia, que deja entrar a cualquier empresa y dice, no, claro, siga, necesita que llevarse los nevados, son suyos. En Colombia sí abrimos eso. Existen dos tipos de políticas de acuerdo a las decisiones que el gobierno toma. La primera es la política expansiva, chicos. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión. Y la segunda es la política restrictiva. Pilas con esto que también aparece en el cuestionario. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Entonces, empecemos por la primera. La política expansiva es el Estado empieza a invertir en ciertas empresas y empieza a invertir en los bancos privados para que estos ayuden al país a progresar. Nosotros a veces cuestionamos pero ¿por qué le dan la plata a los bancos? ¿Por qué ayudan a los bancos? O sea, yo no estoy a favor de ninguna política, pero les quiero explicar que esto tiene su lógica a nivel económico. El Estado, al ayudar a los bancos, favorece a que estos bancos puedan generar que otras empresas tengan una estabilidad económica, porque son los bancos los que van a garantizar que esa plata que se le está dando a esa persona se le pueda cobrar después. Supongamos que el país ponga de lado un banco y dé directamente la plata a la empresa. El país se acoge a dos cosas: a que la empresa se declare en quiebra y el país pierda la plata, o a que el país tenga que estar cobrando, el Estado, perdón, tenga que estar cobrando constantemente a la empresa. Entonces, por eso el Estado dice, invirtamos en los bancos porque estos bancos van a devolvernos la plata con intereses. Entonces, esa es la estrategia económica. Que dicen, ¿pero por qué? Por ejemplo, ¿por qué Colombia, que supuestamente Duque quiere invertir en el Estado, en Avianca?
El presidente Duque quiere invertir en Avianca porque supuestamente Avianca abre el comercio nacional y ayuda a que se transporte productos y esto favorece a que la economía crezca. Entonces, entendamos la lógica de esa política expansiva. La política restrictiva, pues, como el nombre lo dice, restringe, es decir, se cierra a invertir en las empresas y en los bancos. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad económica y porque quiere reducir la inflación, es decir, que suba los precios tanto que las personas no lo puedan comprar. Listo, chicos. Voy a finalizar la videoconferencia ya. Les pido el favor que se vuelvan a conectar para poder terminar el tema. ¿Listo, chicos?